¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenido a la revisión de las informaciones en Chilevisión Noticias y CNN Chile. Comenzamos con algo tremendamente relevante. Luego de meses de espera, hoy se comenzó a pagar la pensión garantizada universal de 185.000 pesos. Más de 500.000 personas son las primeras beneficiadas de este ingreso. Quienes no han realizado el trámite de inscripción aún lo pueden hacer de manera presencial o también vía internet. La estamos esperando hace tiempo ya, así que muy buena para todos los jubilados. Es una ayuda pero inmensa. Antonio esperaba este beneficio desde hace meses, ya que su jubilación no le alcanza. Este es el caso de miles de chilenos, quienes el día de hoy recibieron de manera automática el pago de pensión garantizada universal. Con la suma con lo que uno ganaba y con la suma de estos beneficios, vamos a estar mucho más tranquilos. La inscripción al bono comenzó a regir desde el 1 de febrero y contempla a personas mayores de 65 años que se encuentren integrados o no a un plan previsional que pertenezca al 90% del registro social de hogares. Chile había sido ingrato con sus adultos mayores. Por eso hoy día estoy muy contento porque hoy 500.000 de chilenas y chilenos, como ustedes, van a recibir la pensión garantizada universal, que es un aporte adicional a lo que ellos puedan lograr con sus ahorros provisionales. Se suma, se agrega. El monto será de 185.000 pesos fijos para personas que tengan una pensión igual o inferior a 630.000 pesos. Para quienes tengan una jubilación mayor a la mencionada, el monto disminuye de manera progresiva. Que este proceso está abierto desde el 1 de febrero y que van a poder ir ingresando durante estos meses hasta poder obviamente concretar el pago a partir del mes de agosto. Por lo tanto, las personas tienen tiempo para inscribirse y solicitar el beneficio de la pensión garantizada universal. ¿Y cómo saber si usted es beneficiario o no de la pensión garantizada universal? En la página de Chile Atiende, ahí hay un banner que dice revisa si eres beneficiario de la pensión garantizada universal, se ingresa con el RUT, se ingresa con la fecha de nacimiento para ver si uno es beneficiario automático o tiene que solicitarlo. Las personas que ya reciben el aporte previsional solidario o pensión básica solidaria serán inscritas de manera automática. Sin embargo, muchos deberán hacer el trámite de manera presencial, como Alejandro. Traer ahora de Plan Vital que estoy, un certificado para venir acá, presentarlo, volver a hacer toda la tramitación. Sin embargo, muchos accedieron de forma automática al beneficio y afirman que están felices y a la espera. Próximo mes me toca a mí, así que ahí estamos esperando, ansiosos. Es una ayuda económica que sirve para la familia. Se espera que quienes no tengan acceso al beneficio de manera automática se acerquen dentro del plazo a la sede más cercana de Chile Atiende, para que regularicen su situación y de esa manera tengan acceso al beneficio. Y en medio de un alza sostenida de los precios, el último IPC reveló algunos productos que sí bajaron sus valores a 12 meses. ¿Cuáles son? Los revisamos en el siguiente informe. Y ha bajado el precio de las naranjas. ¿Por qué? Porque hubo un estancamiento de naranja y están llegando harto. Bajó por lo menos unos 500, 400 pesos por kilo. Ha bajado así, porque estaba a 1.200 y ahora está a 1.000, va bajando. Los locatarios lo dijeron y los números lo confirman. Las naranjas bajaron de precio. A pesar de que el último IPC registró que la inflación anualizada llegó a cifras que no se veían desde la crisis subprime, estos cítricos registraron una variación de menos 18,2% en 12 meses, caída que no todos los clientes han notado. Un mes atrás yo creo que estaban como a 1.600, 1.400, 1.500 el kilo y ya incluso en algunas ferias se encuentra a 800 pesos. Bueno, la naranja se ha mantenido, sí. La he comprado hace tiempo, yo más o menos la estoy comprando a 1.000 pesos. Así que no es mucho lo que baja. No es mucho lo que los clientes perciben en sus bolsillos. Si bien en el último mes la naranja subió, la variación a 12 meses es significativa. Esto a pesar del alza que experimentan los otros alimentos. Vemos una disminución en el precio de las naranjas debido a la disminución en el precio de importación y a la disminución en el precio del dólar.
Es natural un aumento de volumen de las naranjas importadas en esta época del año. Presentan ahora un mayor stock mundial. Muchas de las naranjas que nosotros consumimos son importadas y ese stock mundial, la gracia de las naranjas es que duran más y al durar más ellos necesitan deshacerse de ese stock para poder hacer frente a las nuevas producciones de naranjas que vayan a estar saliendo. Otro producto que se mantuvo todo el año pasado con bajo precio son las zapatillas infantiles, con una baja del 14%. Mira, justo andamos en eso, pues comprando las zapatillas para el colegio. No, pero tampoco han subido, están igual que el año pasado más o menos. La verdad es que a comparación de otros meses sí, he encontrado bastante baja la zapatilla. No he visto, parece más bien que está más caro todo. Opiniones divididas, ya que al subir el costo de la vida cada vez se notan menos las bajas. No, al menos acá los precios se han mantenido normal, no ha habido ninguna variación en cuanto a precio. A veces de repente te puede subir 2.000 pesos, a veces te puede mantener el precio. Algunos modelos sí, algunos no, y algunas zapatillas sí. Últimamente están llegando un poco más elevadas. Uno trata de mantener los precios, pero como te digo, por las embarcaciones viene mucho más alto el precio. Alternativas en un difícil momento económico donde el aumento de los precios resiente a los consumidores. Vamos de inmediato con la información de último minuto porque una intensa persecución se produjo en una autopista de Santiago para recuperar un auto que fue robado violentamente a una familia. Patricio Angulo está reporteando el tema y tiene todos los antecedentes. Patricio. Hola Mónica, buenas noches. Una persecución por distintas comunas de la región metropolitana, autopistas, estos sujetos arrancando incluso por momentos contra el sentido del tránsito. Esto requirió de un amplio apoyo de carabineros, radiopatrullas e incluso el helicóptero. Hay un registro ahí que les presentamos en donde se observa esta persecución desde el aire y el momento en que van estos sujetos escapando en este vehículo. ¿De qué manera es que se percata Carabineros de esta situación? Hay una funcionaria policial saliente de turno que se percata de una conducción sospechosa del conductor de este vehículo. Consulta la patente con el 133, se percatan que mantenían cargo vigente por robo. Se realiza la alerta inmediata, se inicia el seguimiento de este vehículo a distancia. Finalmente son capturados, atrapados a la altura de la comuna de Maipú. Es en ese lugar donde hay dos sujetos que resultan detenidos, ambos menores de edad de 15 y 17 años. Mientras tanto hay otros dos ocupantes de este vehículo que logran escapar, pero además hay dos personas que han sido detenidas por intentar oponerse a esas detenciones. Se logra incautar además un armamento, se debe determinar si está adaptado o no para el disparo y se logra además la recuperación de este vehículo que había sido sustraído la jornada de ayer mediante un robo con intimidación, modalidad encerrona, en una autopista a una madre que estaba en compañía de sus dos pequeños hijos de solo 3 años y 9 meses. Tenemos declaraciones de carabineros quienes se han referido a esta persecución que se ha realizado durante horas de esta tarde y que termina entonces con 4 personas detenidas. Escuchemos lo que ha indicado Carabineros. Se inicia este seguimiento por diferentes comunas, terminando acá en Maipú, donde se procede a la detención de 2 sujetos que participaron directamente en el robo del vehículo, este seguimiento, y 2 por oponerse a la acción de Carabineros de servicio. Son 2 menores de edad que participaron directamente en este seguimiento por parte de Carabineros y los otros 2 son personas adultas. Bueno, vecinos, Mónica, dicen haber escuchado disparos. Al menos Carabineros ha confirmado que debió realizar uno de estos disparos controlados. No hay personas que hayan resultado heridas y ahora en medio de esta investigación se debe determinar si estos detenidos fueron o no quienes robaron este vehículo. De momento han sido detenidos por el delito de receptación. Seguimos muy atentos porque es un delito que nos tiene tremendamente preocupados. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches. Volvemos para contarles que la familia de Fernanda Maciel presentó una acusación contra Felipe Rojas, único imputado por la desaparición y homicidio de la joven de 21 años que tenía, más recordemos, 6 meses de embarazo cuando fue asesinada. Recordemos que él se encuentra formalizado por distintos delitos como violación con homicidio e inhumación ilegal. La familia de la víctima discrepa con la Fiscalía sobre cómo se produjo su muerte, por lo que piden que se incluya secuestro con homicidio entre los cargos. Aseguran que Maciel perdió la vida tras ser enterrada inconsciente, por lo tanto, aún habría estado con vida. Por ello, buscan adherir el presidio perpetuo calificado, que significaría que Rojas recién podría postular a beneficios carcelarios al cumplir 40 años de condena.
En un fallo inédito, la justicia condenó a 2 empresas mineras a indemnizar a un trabajador con 16 millones de pesos. Esto porque su jefatura lo hostigó por WhatsApp y correos electrónicos en días libres y fuera del horario laboral. Una conducta que es habitual según los trabajadores y que por primera vez es sancionada. Mensajes como esos recibía un trabajador en días libres y a deshora. Al ser una conducta repetitiva, decidió denunciar a tribunales el comportamiento de sus jefes. Los acusó de acoso y hostigamiento y la justicia le dio la razón. En un fallo inédito, el juzgado de letras de Andacollo condenó a las empresas mineras Santa María Verónica S.p.A. y Santa María Constanza S.p.A. a pagar al denunciante una indemnización de 16 millones de pesos por concepto de vulneración de derechos. El informe señala que no se respetó el tiempo libre del trabajador. Sanciona al empleador que le escribía mensajería de texto en horarios de madrugada, antes de las 6, 7 de la mañana, de noche, 9, 10, 11 de la noche, que le daba instrucciones por correo electrónico, por WhatsApp los fines de semana. El fallo señala que los correos electrónicos y WhatsApp revelaron que el trabajador debió ejecutar labores en días destinados al descanso, lo que repercute de manera negativa en la salud del denunciante. Una conducta que se repite en el ámbito laboral. Fabiola recibía mensajes de su empleador de madrugada, incluso la despidieron por esta vía. Me dice, Fabiola, te informo que no se te renovará el contrato para que no te representes más. No es ético, porque yo siento que si tú eres jefe, tú por lo menos tienes que tener empatía con tus trabajadores y no ser, tan arisco. Fabiola presentó una denuncia a la Dirección del Trabajo en Santiago Centro, así como ella. Hay otros trabajadores en la misma situación. Dicen que este comportamiento de las jefaturas repercute directamente en su salud mental. Philip también se sintió obligado a contestar mensajes fuera de horario laboral. Nadie controla eso. Te pueden llamar en el horario que quieren y te pueden decir cualquier cosa, etcétera. Entonces, como no está controlado, por lo general se hace mal uso de ello. En el Senado se tramita la ley de desconexión digital conocida como Chao Jefe, la que prohibirá que se le manden tareas a los trabajadores una vez terminada la jornada. Normativa en proceso que quizás pudo haber evitado que la salud mental del trabajador que denunció a las mineras se viera afectada por el actuar de sus jefes. Generó un daño emocional en el trabajador que decantó en licencias médicas por estrés laboral y naturalmente con un autodespido que posteriormente fue demandado y es el juicio que se ha ganado. Las empresas deberán indemnizar al trabajador con 16 millones de pesos. Un fallo judicial inédito que concluye que el derecho a la desconexión digital de los trabajadores es fundamental. Ojo, el seguro obligatorio de accidentes personales es un requisito para obtener el permiso de circulación. Conozcan sobre su importancia en el siguiente informe. Marzo está a la vuelta y uno de los tantos gastos que deben enfrentar los conductores chilenos es el seguro obligatorio de accidentes personales, SOAP, el cual es un requisito para obtener el permiso de circulación. Ese seguro debe ser adquirido por cualquier propietario de los vehículos motorizados o otro tipo de vehículos, ya sea un acoplado, motocicleta o tipo carro ambulante, etcétera. ¿Cuán familiarizados están los y las automovilistas respecto de este seguro? ¿Sabe usted para qué sirve el seguro obligatorio? Para proteger de los accidentes personales de las personas, los pasajeros en los vehículos. Sé que funciona para terceras personas. Claro. Cuando uno tiene un accidente, cubre terceras personas. En caso de accidente, que cubra al accidentado y a tercero. Catalogado por expertos como uno de los seguros más importantes que existen, ya que puede ser utilizado en cualquier centro médico del país y actúa también en ayuda de quienes se vean involucrados en un accidente. Y esto es incluso, por ejemplo, a personas que no participan directamente. Me explico. Chocan dos autos y por desplazamiento uno atropella, por ejemplo, personas en un paradero de micros. Esas personas también están cubiertas por el SOAP. En cuanto a los montos, el SOAP otorga una cobertura para los siguientes casos: gastos médicos, discapacidad permanente o muerte. En estos tres escenarios llega a cubrir hasta las 300 UF, es decir, casi 9,5 millones de pesos chilenos. En el caso de discapacidad parcial, el monto llega a las 200 UF, más de 6,2 millones de pesos.
cubre los gastos, por ejemplo, de una micro completa, de todos sus pasajeros. Por eso es tan relevante y tan importante que se fiscalice y se haga obligatorio siempre cumplir con esta obligación. ¿Y qué diferencias tiene el seguro obligatorio con el seguro automotriz? El seguro automotriz cubre los daños al vehículo. El SOAP no cubre daños al vehículo asegurado. Es importante que tenga claro que el seguro obligatorio es uno solo y no por pagar más o menos va a obtener un servicio distinto. Todos le garantizan exactamente lo mismo en cuanto a pisos mínimos y máximos, por lo que el llamado es a poner mucho ojo con la publicidad engañosa y no dejarse llevar por cualquier ofertón que pille, ya que tiene tiempo de contratarlo hasta el 31 de marzo. La jornada esta vez partió en la mañana, pero eso no impidió que fuera muy extensa. Se votaba en particular los artículos aprobados el miércoles en general por la Comisión de Formas de Estado. O sea, se analizaba por dentro cada artículo. Finalmente, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó que seremos un Estado regional, plurinacional e intercultural si es que todo esto se aprueba en el plebiscito de salida. 112 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones. Se aprobaba así por más de 2/3 el artículo 1 del informe de la Comisión de Forma de Estado, que crea un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Un paso muy importante en la historia de nuestro país, porque siempre estábamos acostumbrados a este centralismo, cosas así. Estamos muy contentos porque a lo menos aprobamos el artículo 1, que es el que le da toda la estructura al Estado regional. El artículo 1 consagra la autonomía política, administrativa y financiera en cada una de estas entidades territoriales. Desde el inicio manifesté mi preocupación y desacuerdo con esta forma de Estado, porque considero que en vez de formar el Estado lo estamos deformando. Pasa directo al borrador de la Constitución, que ya está lejos de ser una hoja en blanco. También se aprobó el artículo 2, que establece que el Estado se organiza en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Sin embargo, en el artículo 4, que habla del maritorio, solo se aprobó el último inciso, que menciona que es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos. El concepto maritorio quedó un solo inciso y los 2 primeros se van a devolver a la comisión, porque ahí había que detallar específicamente el tema de los límites y cuáles eran las zonas específicas que comprendía el maritorio, y es por eso que se va a volver a la comisión para volver a perfeccionarlo. Maritorio es una cosa novedosa, interesante, importante, es una buena iniciativa, pero que la vamos a perfeccionar porque requiere un ajuste en términos de que no lleguemos a violar o violentar ninguna norma de carácter internacional. También fueron aprobados por el Pleno el inciso que habla de que los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar consentimiento libre a aquellos asuntos que los afecten. Del mismo modo, quedó plasmado en el artículo 18 que las regiones autónomas tendrán atribuciones legislativas reglamentarias. Según mi punto de vista, evidentemente hay una propuesta y una postura bien maximalista, y creo que, considerando que la descentralización debe ser un proceso gradual, creo que es un error y creo que podemos tener en un par de años más un retorno hacia un centralismo, y eso obviamente va a generar una frustración enorme. Imaginarnos un país donde hay plurinacionalidad, donde se cede el poder, donde se cambia la estructura de poder, creo que es lo que más va a costar discutir, imaginarnos en lo que estamos haciendo hoy día. Discusión en particular que también zanjó que será un gobernador o gobernadora el que dirigirá el gobierno regional. Además, implementará un consejo de alcaldes. Intensa jornada que partió poco antes de las 10 de la mañana y que durante este viernes cambió la forma en que se distribuye el poder en nuestro país. Bueno, para poder entender mejor este proceso constituyente, hicimos el ejercicio de salir a la calle para resolver las principales dudas de los chilenos. Un experto con peras y manzanas nos explica en qué está la convención, a dónde va y cuándo termina. Convención Constitucional, un difícil tema de entender y muchas veces de conversar, pero ponga atención porque hoy vamos a resolver muchas de sus dudas. Rodrigo, director de Momento Constituyente y profesor de Historia, nos acompañará para resolver sus preguntas. Tengo muchas dudas sobre la Convención Constitucional y me gustaría preguntarle cómo una votación.
en la cual la ciudadanía podía ejercer su derecho a pedir alguna solicitud específica. Claro. ¿Eso va a tener algún peso sobre la nueva Constitución? Las iniciativas populares de norma eran propuestas en las cuales nosotros como ciudadanía podíamos hacer una propuesta para que se discutiera. Aquellas propuestas, que son 78, que alcanzaron 15.000 firmas, entraron a la discusión de la convención. Algunas de esas propuestas son aprobadas y por lo tanto siguen su camino y están todavía en discusión y es posible que lleguen a estar en nuestra Constitución. ¿Qué pasa con las iniciativas que no son aprobadas en el Pleno? Cuando se presenta una iniciativa, pasa a una de las comisiones, donde primero se discute en general, es decir, la idea de fondo y luego en particular, es decir, cada una de sus partes. Si en esas discusiones obtienen más del 50% de los votos de la comisión, pasa al Pleno, donde se vuelve a discutir, primero en general, la idea, después en particular. En esa discusión se deben obtener 2/3 de los votos. Si no se obtienen los 2/3, vuelve a la comisión respectiva para que se haga una nueva propuesta que logre obtener esos 2/3. Si los obtiene, en cambio, pasa a la propuesta final de Constitución que vamos a votar en el plebiscito de salida. Tiempo fuera, hora de una pausa, porque los 31 grados en el sol dan ganas de un buen mote con huesillo, pero nos salió curioso el vendedor. Hola, soy Raúl Martínez y me gustaría saber qué se votó esta semana en la convención. El Pleno de la Convención recibió los primeros 2 informes de normas a discutir, el informe de normas de la Comisión de Sistemas de Justicia y el informe de normas de la Comisión de Forma del Estado. Aquellas normas que se aprobaron en general fueron discutidas en particular los días jueves y viernes. Las normas que se aprobaron en particular pasaron a la propuesta de la Convención. ¿Esto va a afectar de alguna forma al servicio público, que sea un poco más accesible para las personas? La Constitución, por ejemplo, puede permitir ahora, podría permitir que hubieran nuevos tipos de servicios públicos. Pero esa creación de esos servicios públicos lo tiene que hacer después la ley, lo tiene que hacer después el Congreso. Entonces necesitamos 2 patas. Hoy día el Congreso no puede hacerlo muchas veces porque la Constitución dice que ciertas cosas no se pueden hacer. Con una nueva Constitución que lo permita, puede que el Congreso después cree esas leyes. Pero eso significa que igual hay que seguir participando y preocupándonos de por quiénes votamos. Bien, porque hoy se cierran las tandas de preguntas sobre la Convención Constitucional. Despedimos a Rodrigo y esperamos que varias dudas sobre este proceso que finaliza el 5 de julio les hayan quedado claritas. La Fiscalía Nacional ordenó abrir una investigación penal por posible lavado de activos relacionado con el ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta. Todo esto luego de que en CNN Chile y Chilevisión Noticias reveláramos en exclusiva que una de las hijas del general en retiro y además su esposo son fiscales, que ella habría recibido parte de los bienes de una donación en vida y que su esposo fue testigo de este trámite. Bueno, tras esta revelación, además, se inició un sumario interno y él, Andrés Iturra, renunció a la jefatura de la Fiscalía de Las Condes. Mientras el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, permanece en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, se siguen conociendo antecedentes que lo complican todavía más. El también ex subsecretario de Defensa habría transferido sus bienes a sus hijas con sus yernos de testigo. La insinuación de traspaso de bienes, como se le conoce formalmente a este trámite, involucraría a María Constanza Izurieta y a Andrés Iturra, ambos fiscales. Yo creo que esto viene a confirmar que al final lo que se venía diciendo hace mucho tiempo, de que en el caso de los gastos reservados y del Ejército se daban bastantes condiciones para que esto fuera un caldo cultivo de corrupción, y es lo que efectivamente se está demostrando. Esto no se trata de casos aislados, sino que al parecer había una cultura, especialmente de los comandantes en jefe del Ejército, de efectivamente malversar caudales públicos. La Fiscalía dio a conocer que iniciará una investigación penal de oficio por el presunto delito de lavado de activos contra la hija y el yerno del ex comandante en jefe. Se ordenó además a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abrir un sumario administrativo contra ambos. Los dos se desempeñan en esa entidad. El conocimiento que hemos tenido de esta maniobra de los recursos que habrían sido obtenidos de manera ilícita por parte de Izurieta, dan cuenta que
era fundamental que el Ministerio Público reaccionara rápidamente. La transferencia en cuestión habría sido por un monto de 517 millones en bienes inmuebles en Santo Domingo, Las Condes y Santiago. Este documento es la prueba de que Andrés Iturra participó como testigo de la transferencia. El fiscal jefe de Las Condes puso su cargo a disposición y su renuncia fue aceptada. Esta mañana, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, ha aceptado la renuncia del fiscal Andrés Iturra. A raíz de lo anterior, la fiscal Evelyn Kramer asumirá como fiscal jefe de la Fiscalía Local de Las Condes. Desde la Asociación Nacional de Fiscales esperamos, desde luego, que estos hechos sean investigados con el mayor celo, acuciosidad, rigurosidad y con pleno respeto de los derechos y garantías de los investigados. Manifestamos también nuestro apego irrestricto al principio de probidad, el que debe informar siempre y en todo caso el actuar de todos y todas las fiscales de Chile. Todo mientras Izurieta sigue siendo investigado por falsedad de documento militar y malversación de caudales públicos por más de 6.000 millones de pesos. Sus abogados, por el contrario, insisten en que a su patrimonio nunca han ingresado recursos de forma indebida. Vamos a otras materias. Críticas surgen en el norte del país tras el inicio de las acciones para reconducir a inmigrantes que ingresan por pasos no habilitados a Chile. Según autoridades locales, al poco tiempo las personas vuelven a ingresar por otros pasos y entonces la crisis continúa. Una imagen que se vuelve postal en el norte del país, donde cientos de personas ingresan a través de pasos no habilitados y hoy son reconducidos, pero con el paso de las horas vuelven a entrar a Chile. Ustedes tienen que ayudarnos a nosotros los venezolanos, porque todos no somos malos. ¿Qué está haciendo? Por uno no podemos pagar todo. Vamos a trabajar, a buscar un futuro para ayudar a su familia en Venezuela, que estamos pasando la situación que estamos pasando nosotros también por aquí, que vivimos al día a día. Con la nueva ley se arriesgan a ser devueltos a la frontera, pero a muchos no les importa y retornan buscando desvíos y alternativas que pueden ser peligrosas. Dijo que había problemas, pero por Colchane, no por acá, por este lado de Utah. Por eso es que no sé, desconozco de lo que estaba pasando acá. Nos quitaron la cédula a cada uno y ya, que esperemos que nos van a hacer una cosa para que no podemos entrar por 6 meses a Chile, una cosa así. Y la situación no queda solo ahí. Luego de tomar sus antecedentes, son llevados hasta las fronteras de Perú y Bolivia. Este es el escenario en Colchane y también en Arica, migrantes devueltos y donde muchos de ellos apuntan que no cuentan con dinero para regresar. Con un recurso, con nada para devolver. Atrás, ¿cómo se devuelve uno sin dinero? Yo tengo mi familia acá. Incluso mi mamá pasó hace 15 días, tranquila, normal. La forma en que estamos entrando no es la más recomendable, pero la situación que vivimos en Venezuela es demasiado que nos arriesgamos a pasar de todo lo que nos puede pasar en el desierto. Hoy, al incrementarse el personal militar en Colchane, muchas familias decidieron intentar ingresar por Arica, pensando que la medida solo regía en la frontera con Bolivia. Situación que tiene su epicentro en Chacayuta, popular zona en donde se ubica el paso fronterizo con Tacna. Sin embargo, también fueron devueltos. Falta de información que busca ser resuelto en la brevedad. Finalmente, los que son sorprendidos en territorio chileno son reconducidos al país del cual vinieron. Sí. Por lo tanto, mientras más divulguemos esa información, la masifiquemos, obviamente, seguramente menos gente va a querer exactamente de la misma forma se les ha explicado. A todas las personas que el paso hacia Chile se encuentra cerrado, razón por la cual, en el caso de ingresar de forma ilegal, serán reconducidos de forma inmediata. Las acciones que son mucho más coordinadas, por lo menos en la frontera chileno-peruana, con ambas policías que la frontera chileno-boliviana, donde hemos visto esta serie de videos que muestran que la situación no es tan fácil como sí se ha desarrollado en Perú. Ante las críticas generadas por las imágenes que circularon en redes sociales esta semana, el gobierno reforzó durante las últimas horas el contingente en la zona. Debemos señalar que ya tenemos 209 casos de reconducción, donde 111 de ellos se han materializado. Refuerzos y medidas que buscan frenar el ingreso por pasos no habilitados ante una crisis migratoria que parece no tener fin.
son los mismos que tuviste. ¿Qué pasa? La futura ministra del Interior, Isquia Siche, se defendió en extenso por medio de su cuenta de Instagram en torno a la polémica tras haber sido cuestionada por comprar en un mall del sector oriente de la capital. Ahora uno se pregunta, ¿hay o no que responder en redes cuando se trata de la vida personal? ¿Es diferente, aconsejable para una autoridad? Vean. Tengo mis recelos personales en la protección de mí, de mi familia, de lo que tiene que ver con la exposición. Próximamente seré ministra del Interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello. Así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle, para que se vayan acostumbrando. Así declara. Isquia Siche respondió a la polémica que encendió Twitter. Su defensa la hizo por medio de su cuenta de Instagram, donde se refirió al cuestionamiento que le hizo un parlamentario a la publicación de una foto donde se ve a la futura ministra del Interior comprando en un centro comercial del sector oriente de Santiago. En esta oportunidad, como necesitaba un vestido de fiesta, pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levanté tempranito y me fui al Casa Costanera. Jamás imaginé que eso terminaría en una polémica. No es de mi ideología, ¿no? Sin embargo, apoyo en esta oportunidad, la apoyo 100%. No por ser de izquierda, derecha, de centro, tengo que asignarme ciertos espacios donde yo podría ir para que no me critiquen, no. Si se siente atacada a tal nivel, va a buscar cualquier índole, cualquier cosa para defenderse. En las próximas semanas tengo 2 matrimonios y estoy muy entusiasmada, pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda. Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición, me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mí y para Baby Cala. En realidad da lo mismo donde uno compre o donde se mueva. Pero si ella considera que quiere venir a comprar acá o en la Vega Central, problema de ella. Dichos, opiniones instantáneas, directas, rápidas y polémicas, todas por redes sociales, algo que parece ser la tónica de las nuevas autoridades de la política, que así influyen en la imagen que proyectan en la ciudadanía. Creo que cualquier dinamismo en el que se mejoren las formalidades para comunicarnos y respetar y tolerar las demás posturas y opiniones, la acepto. Que un ministro o ministra vaya a comprar a un mall o esté en un supermercado o cualquier otro tipo de actividad personal corresponde a lo privado. Simplemente si no hubiera dado respuesta, hubiera dicho, bueno, esto es un tema personal, no tengo por qué responderlo. Hasta ahí llegaba el tema. Ahora se sube esta respuesta de ella, demuestra la ropa que compró inclusive, y eso da pie para seguir comentando un asunto que en verdad no corresponde. Ya sea con fotos, videos o mensajes, parece que habrá que acostumbrarse a estos debates virtuales. Y es que un gran número de autoridades que asumen en marzo pertenece a una generación que dialoga de manera fluida con los dispositivos digitales. Nuestra futura ministra del Interior así lo demostró. Vecinos de la Florida denuncian que hace más de 2 años deben soportar a un hombre que dispara postones desde su departamento. Ha dañado casas, vehículos e incluso disparado contra mascotas, una de las cuales habría muerto. Estos vecinos de calle Los Mecenas están en alerta. Dicen que llevan más de 2 años caminando por los pasajes en que viven, mirando siempre a las alturas, atemorizados y, cómo no, si quienes viven en esta villa de la Florida denuncian que a diario un individuo sale a disparar desde el balcón del departamento que habita en el 10º piso de este condominio. Tenemos un francotirador que antiguamente era nocturno y ahora se convirtió en diurno. Le disparó a mi gatita, que le disparó en la cola, que después falleció. Hoy día en la mañana estaba regando la señora del jardín, 10:30 de la mañana, yo estaba aquí justo en una... y siento el disparo que cae ahí. Estaba la tía de la plaza aquí y me dijo que a las 10:30 empezó a disparar. Y empieza siempre a disparar a este sector, sobre todo en la casa del vecino. Los vecinos conocen muy bien a este supuesto francotirador. Lo han denunciado en varias oportunidades a Carabineros, la última vez este viernes en la mañana. Incluso la administración del edificio en que vive está al tanto de los reclamos y del problema que aseguran también los aqueja. Hay denuncias de los mismos residentes en contra de un departamento que hace disparos de un arma, parece que es hidroneumática. Algún tipo de pistola, no sé. Llegan los portonazos aquí los autos, y a los animales y a los gatitos que andan por acá. Les dispara. Claro, les dispara. Un día a la noche venía llegando al trabajo yo pensaba que estaba granizando. Obviamente después salgo por acá y el compadre estaba con la cuestión.
Y así, además de la mascota a la que habría dado muerte tras dispararle, hecho por el que fue denunciado ante Carabineros y la Fiscalía, los vecinos afectados advierten que su calidad de vida ha disminuido drásticamente a causa del comportamiento antisocial de este vecino que se dedica a disparar desde su ventana y balcón. Hay vecinos acá de la villa que ya están entrando en pánico por transitar por este costado de la plaza que los mecenas. Por lo mismo, porque imagínate que te llega un balazo, hay gente que también no transitan con niños. La verdad, las cosas es que con los vecinos aquí estamos bien consternados con esta situación. Es preocupante, porque con esto ya no dan ganas de sacar a los niños a la plaza. De hecho, en las propias redes sociales, el denunciado se jacta de su actuar publicando estas fotografías. Carabineros indicó que ha sido detenido en 2 oportunidades, pero por violencia intrafamiliar. Además, no posee armas de fuego inscritas. La nueva ley de control de armas no sanciona el uso de armas a postones o aire comprimido, a menos que causen lesiones o, como denuncian los vecinos que ya ocurrió, mate a alguna mascota. Solo estaríamos en presencia del delito de maltrato animal. Sin embargo, si además pone en riesgo la vida o la integridad física de las personas, podríamos también configurar un delito o una tentativa de un delito de lesiones. Se jacta mostrando las cámaras con la pistola. Después se compró un rifle de aire comprimido más grande, que lo vi en una oportunidad disparando de ahí de la caja de escala. Y ya no sabemos qué hacer. Hoy día lo acabo de denunciar nuevamente Carabineros. Nos contactamos con la Fiscalía Oriente. Indicaron que efectivamente existe una denuncia del año 2020 contra la persona sindicada por los vecinos por disparar contra mascotas. Pero la causa fue archivada. Sin embargo, indicaron que frente a estos nuevos antecedentes, la investigación se puede reabrir. El presidente electo, Gabriel Boric, arribó al archipiélago Juan Fernández, donde va a pasar unos días de vacaciones junto a su pareja Irina Caramanos. Las imágenes de su llegada al aeródromo de Juan Fernández y de sus traslados, además iniciales, ya han sido difundidas en redes sociales. Minutos antes de las 18 horas de hoy viernes, arribó a la isla Robinson Crusoe en un vuelo operado por una aerolínea privada y deberá hacer 3 días de cuarentena. Ojo, recordemos que solo le quedan 3 semanas antes de asumir como presidente de la República. Miren qué impresionante esto, una familia de vacaciones en Antofagasta, ahí tranquilo, y ahí se encontró con una impresionante ballena mientras pescaban. Se quedaron quietos para no molestar a este imponente animal. Pero no siempre pasa eso. En el sur, un grupo de turistas fue captado en un sector protegido donde anidan pingüinos. ¿Qué hacer si nos encontramos con estas situaciones? ¿Cómo actuar además para no afectar a la flora y fauna? Se lo contamos en la siguiente nota. ¡Lo grabé todo! Es la sorpresa y emoción de una familia que vacacionaba en el balneario de Hornitos en Antofagasta. Habían salido a pescar como panorama del día cuando se encontraron con este impresionante espectáculo. No es un sector habitual que se vean ballenas ni tampoco que haya restricciones para la navegación. Nos quedamos quietos sin movernos, paramos motor y nos pescamos ahí para no molestar. Y la ballena navegó al lado, se movió al lado de nosotros. Estoy temblando de piernas, no me puedo parar. ¿Verdad? ¡Abuelito, acelera! Pese al nerviosismo, se quedaron inmóviles para no incomodar a este mamífero que pasaba muy cerca de la costa. Sin embargo, no siempre el comportamiento de los turistas es el correcto frente a estas situaciones. Sí, estoy grabando un video que lo voy a subir ahora. Qué vergüenza, qué ignorancia y qué falta de respeto y qué falta de cultura por la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, pueden ver al grupo de pingüinos yéndose hacia las orillas completo, ¿verdad? Están todos agrupados, ¿verdad? Alejándose de la presencia humana. Eso ya es un indicativo de que la presencia humana ya lo está alterando. Todo lo contrario ocurrió en un islote de Queilén en Chiloé, como quedó registrado en estas imágenes. Allí un grupo de cerca de 15 personas realizó una caminata en un lugar que es de anidación de pingüinos. Era un bote de acá de la zona, lamentablemente, que llevó turistas ahí. No sé si por desconocimiento o porque realmente no les interesa tal vez cuidar el entorno, pero es totalmente malo lo que pasó. Un hecho que fue denunciado a las autoridades locales, pero que no deja de preocupar. En verano, miles de turistas buscan estas experiencias que podrían terminar de la peor forma, tanto para ellos como para los mismos animales.
Ya salirse fuera de los senderos que están designados para la observación de fauna silvestre ya perjudica a nuestra fauna. Debemos promover conductas las más apropiadas para observar los animales. Al acercarse a fauna silvestre, hacerlo con respeto, con silencio, para obtener una buena foto, una buena experiencia también tanto para nosotros y una experiencia también que no sea negativa para los animales. La idea es que no andemos como una pelota saltarina, sino que vayamos siempre bien planito, como lo más cercano a estar volando, para no poder levantar sedimento y no dañar el fondo marino. Por eso, como muestra este guía, cada detalle importa para no afectar a las especies durante las actividades, como esta de buceo en la península de Hualpén. Algo que uno no ve siempre y bonito. Harta flora, fauna que hay que cuidar también. Que cuidarlos tal cual, respetar su mundo, su lugar, su naturaleza, es su hogar, al igual que el de nosotros. Recomendaciones para que las vacaciones estén llenas de buenos recuerdos, respetando el medio ambiente y la flora y fauna en caso de ir a estas excursiones o simplemente al encontrarse con momentos como estos. ¡Lo grabé todo! Hoy fueron detenidos los adolescentes que protagonizaron estas imágenes que ustedes ven, un violento asalto a un futbolista en la puerta del centro de entrenamiento de la Universidad de Chile. Hoy fue recuperado el auto, pero le faltaban piezas, lo que nuevamente deja en evidencia un mercado negro que crece en medio de la falta de repuestos. Solo 20 segundos fueron necesarios para realizar este atraco. Bloquean la salida del vehículo para luego violentamente intimidar al conductor. En este caso es Bastián Orellana, juvenil de 19 años de la Universidad de Chile. El delito fue en la entrada del club. Me estaciono para poder entrar al complejo. Se bajan 4 tipos, 2 por la derecha, 2 por la izquierda. El de la izquierda iba con un combo, un martillo tipo combo. Y el de la derecha iba con una pistola en su mano izquierda. Me golpeó el vidrio del lado izquierdo y el combo fue que me bajó del auto. Un asalto protagonizado por menores de edad, que fue lo que más impactó a este futbolista. Bueno, obviamente eran agresivos, me gritaban que me bajara del auto, que dejara las llaves. En verdad no me quise oponer porque creo que hubiese sido lo peor. De una u otra manera, aunque la situación es mala, creo que fue la mejor manera que se podría haber desarrollado. Tras robar el vehículo se dieron a la fuga, pero en menos de 24 horas Carabineros logró la detención de 2 adolescentes quienes fueron reconocidos por su vestimenta. Luego a las 12:30 horas, gracias al trabajo que realizó Carabineros, logran la detención de 2 sujetos, los cuales eran menores de edad, movilizándose en el mismo vehículo, por lo que estos individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Robos de autos que crecen y que hoy tienen un trasfondo mayor. Según expertos, la escasez de repuestos. Con el actual escenario de pandemia, el mercado negro se ha potenciado. Primero, hay vehículos que son reinscritos, es decir, se roban el vehículo y con documentación fundante falsa lo inscriben como un vehículo nuevo y lo venden. En otros casos, como vehículo usado más antiguo, lo roban para sacar parte y piezas para llevarlo a desarmadurías ilegales. De los portonazos, ¿cierto? Enfocan principalmente a eso, ¿cierto? A las desarmadurías, donde se venden repuestos usados, que hoy no hay en el mercado. Ha potenciado esa posibilidad. Roberto lleva 20 años en el rubro automotriz. Dice que la pandemia es el principal causante en esta escasez de repuestos. En general todos nuestros repuestos son importados y los embarques, ¿cierto? Las fechas de llegada fueron todas modificadas por ese tema. Y no en semanas, sino que estamos hablando de meses, incluso años. No hay repuesto, no sé, los repuestos se están demorando desde 4 a 6 meses en llegar. ¿Y antes cuánto se demoraba? No, eso estaba disponible, siempre todos los meses había reposición constante. Hace unos días le contábamos sobre esta desarmaduría ilegal en La Pintana, con autos con encargo por robo. Era un verdadero cementerio de vehículos. Y ayer, en Lampa, se desbarató otra desarmaduría que operaba con vehículos robados, casi todos desmantelados, mientras que esta escasez continúa. Para los vehículos chinos ya tienen problemas con el tema de los repuestos. Tanto Gran Avenida como Brasil y otras partes donde se compran repuestos. He ido a todas partes y en todos lados lo mismo. Durante esta jornada, el vehículo de Bastián Orellana fue encontrado por Carabineros en la comuna del Bosque, con sus vidrios rotos y con especies robadas en su interior. Un negocio ilícito que va creciendo en Santiago. Uno de los principales imputados por el caso del homicidio del empresario Alejandro Correa en manos de un sicario debió abandonar la toma en que vivía junto a su familia, esto por orden judicial, porque se trata del predio de propiedad justamente de Correa. Todo esto a días de que se inicie el juicio por este crimen.
Personal policial recorre el lugar para confirmar que permanece abandonado. Se trata de la casa que habitaba Luis Alarcón Cáceres, imputado por el Ministerio Público por el delito de usurpación de terrenos y loteo irregular, una de las aristas en la investigación de la muerte de Alejandro Correa. Tomamos la distancia porque por el problema de que él tenía, don Luis, porque creo que ya había estado detenido y todo, no los separamos. Porque ya es un problema. El tribunal ordenó su inmediato desalojo con prohibición de acercarse al sector de Camino Calicheros. Alarcón se presentó ante Carabineros asegurando que la propiedad ya había sido abandonada hace varios meses. El imputado se presentó el día de hoy alrededor de las 2:30. Él tenía un escrito que ingresó en el tribunal argumentando que hace 4 meses, producto de una medida cautelar, él no está en la propiedad. No la estaría ocupando ni tampoco se continuó con la construcción de este lugar. Sin embargo, accede a que nosotros podamos constituirnos en el lugar y constatar efectivamente la versión de él. Línea de investigación en el homicidio del empresario conconino asesinado en la puerta de su casa en mayo del 2020 y que tiene un nombre en común, Renato López Fuentes, que según el Ministerio Público ordenó a Alarcón tomarse los terrenos y pagó a Víctor Gutiérrez Larrondo para cometer el brutal crimen. ¿Tiene vinculación la ocupación de terrenos por parte de López en terrenos de Alejandro Correa con la ocupación ilegal 4 días antes por parte de esta persona que dice llamarse Luis Alarcón? Sí. Junto a López y Gutiérrez, en el segundo proceso permanecen detenidos además Melissa Palma Valdés, pareja del sicario colombiano, y Claudio Riveros Canales, conductor del vehículo donde se movilizaban al momento del crimen. Lo que se ha podido establecer por parte de funcionarios policiales es que con mayores o menores dificultades han podido constatar el cumplimiento de la medida cautelar sin que se reporte en esta causa algún tipo de incumplimiento. Finalmente, para el próximo 28 de febrero, a las 9 horas, fue reagendado el inicio del juicio oral por el homicidio calificado del empresario, debido a que 2 de los 4 imputados, Melissa Palma y Víctor Gutiérrez, se encuentran en cuarentena preventiva hasta el próximo 27 de febrero al interior del complejo penitenciario de Valparaíso. Estamos listos junto a Mario Arriagada, editor internacional de CNN Chile, para revisar un tema crítico, porque había bajado la tensión en los días previos, pero vuelve a subir en Ucrania. ¿Cómo estás, Mónica? Sí, de hecho, hasta ahora ya han circulado varios videos en las redes sociales con explosiones que se estarían registrando en Lugansk y Donetsk, estas 12 regiones que componen la denominada zona del Donbass. Además, Mónica, en el día de hoy el presidente Joe Biden advirtió, diciendo ya una frase que ha repetido en otras instancias, de que Rusia ya tomó una decisión respecto a llevar adelante una invasión. E incluso, Mónica, dijo de que este operativo militar que llevaría adelante los próximos días el presidente Vladimir Putin podría incluso llegar hasta la capital, Kiev. Veamos el siguiente informe con todos los detalles de esta crisis. La supuesta amenaza de un ataque del ejército ucraniano encendió las alarmas en las regiones del este del país, donde ahora fueron los separatistas prorrusos los que ordenaron la evacuación de los civiles. En primer lugar, se evacuará a mujeres, niños y ancianos. Según un acuerdo con el liderazgo de la Federación Rusa, nuestros residentes serán alojados en la región de Rostov-on-Don, en el sur de Rusia. Los evacuados serán proporcionados con todo lo necesario. Es una muestra del tenso momento que vive la crisis en el este europeo. Para el presidente Vladimir Putin, la situación se ha deteriorado y junto a su aliado, el bielorruso Alexander Lukashenko, supervisarán este sábado nuevos ejercicios militares que incluirán misiles balísticos y de crucero, capaces de portar carga nuclear. La solución todavía está estancada. Nuestras consultas con los socios sobre este tema no ayudan a pesar de todos nuestros esfuerzos y contactos a nivel de consejeros y líderes de los países del formato Normandía. Kiev no cumple con los acuerdos de Minsk. Es muy importante ahora, en los primeros años, decidirnos a resistir la presión económica que se nos impone a nosotros y a ustedes. Ucrania negó llevar adelante un operativo militar en la región del Donbass y Estados Unidos y la OTAN insisten en que Rusia está creando un pretexto para encender la llama de una invasión. En este momento, estoy convencido de que tomó una decisión.
Rusia podría esperar una pelea rápida, por lo que debemos asegurarnos de que no sea una pelea rápida, sino costosa, de modo que cualquiera que decida cruzar esa frontera tenga que pensarlo y calcularlo 2 veces. Desde la Casa Blanca lanzaron otra advertencia respecto a que el repliegue ruso de algunas zonas no es tal, alertando que las tropas de Putin en la frontera con Ucrania llegarían incluso a los 190.000 efectivos, listos para recibir la orden del Kremlin. Bueno, Mónica, para graficar la tensión que se está viviendo, lo que estábamos viendo es lo que terminó el principal programa político de Ucrania, la pelea entre un periodista y un legislador aparentemente prorruso, cuando se le consultó si es que condenaba estas acciones de Vladimir Putin. Bueno, no lo quiso condenar de manera directa, y ahí vemos entonces cómo el periodista comienza a golpear a este legislador. Estaba presente el expresidente Petro Poroshenko, también un ex primer ministro, y bueno, grafica un poco las divisiones que genera también el tema Rusia en Ucrania, no solamente en esta región del este, sino que en varias zonas también hay discusión respecto a qué se hace con esta amenaza de Putin. Sí, es bien bueno recalcar que en el Donbass, dividido en estas 2 regiones, son regiones separatistas apoyadas por Rusia, no espontáneamente separatistas tampoco, que se agudiza el 2014-2015, pero que atraviesa este país que es considerado como parte histórica de Rusia por Rusia, casi como su patio trasero. Se agudiza la división entre los prorrusos y los que quieren acercarse a Europa y además integrarse a la OTAN, que es lo que menos quiere Vladimir Putin. Claro, es la principal exigencia que ha hecho el mandatario, exigencias de la Guerra Fría, dicen en Estados Unidos, que ya no tienen lugar en esta época. Bueno, vamos a seguir con este tema porque se habla de una inminente guerra en el corazón de Europa. Mientras la tensión aumenta en Ucrania, los chilenos que viven en ese país se preparan para una eventual evacuación. Conversamos con algunos de ellos y nos mostraron cómo viven estas horas de incertidumbre. Bueno, aquí tenemos las mochilas. Igual yo tengo mi mochila con cosas. Tenemos comida acá, chocolates, galletas, atún, cosas no perecibles. Sacos de dormir, linterna, bolsas con comida y todo lo necesario para escapar en caso de tener que abandonar su casa. Es parte de las medidas que adoptó Fernanda, chilena que vive hace 2 años en Ucrania, país que hoy está a las puertas de un conflicto armado con Rusia. Yo estoy pensando en el caso de que algo pase, estoy más cerca del borde con Polonia, entonces ese sería el lugar donde me iría. Y se tendría que hacer por tierra, porque me imagino que también si es que algo pasa, los vuelos van a estar todos cancelados, entonces también estamos pensando en esa situación. Estamos muy preocupadas, estamos muy nerviosos, quisiéramos tenerla acá. La verdad, quisiéramos que ella se viniera de una vez, pero ella tomó la decisión de irse por tener una mejor vida, porque se está desarrollando profesionalmente. Vive con su novio en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Está lejos de la frontera con Rusia, pero hay que estar preparados en caso de que las fuerzas militares rusas decidan ingresar a territorio ucraniano. Por fortuna, Fernanda dice estar en una de las zonas más seguras del país. Cuando llegué acá vivía en Kharkiv, que está más cerca de la región del Donbass. Fue una casualidad que me moví para acá justo en el tiempo exacto. Sé que harta gente se está viniendo para acá, a Leópolis, o a los Montes Cárpatos, que están cerca de esta área también, que es como la zona más segura. Tensión entre ambos países que incluso significó que en Ucrania celebraran el Día de la Unidad este 16 de febrero, llenando las calles con banderas ante un posible ataque ruso. Se pueden ver ahí, pero casi todos los edificios han puesto la bandera de Ucrania afuera. A pesar de todo, Fernanda indica que las cosas en el país no han cambiado mucho. El comercio funciona de forma normal, así también las actividades turísticas y laborales. Hoy día es 18 de febrero y estoy acá en Lviv. Como pueden ver a mi espalda, estoy como en la plaza principal. Y bueno, les quería mostrar que la gente sigue haciendo su vida normal. De hecho, hay unos niños ahí bailando, no sé si pueden ver, al frente de la ópera. Normalidad que sin embargo está amenazada, porque en paralelo el gobierno ruso ha desplegado más de 114.000 soldados en la frontera con Ucrania. Realmente no sé cómo sentirme, porque a comienzos de la semana, cuando hablaban de la invasión del 16 de febrero, todos estaban muy preocupados. Tengo amigos que se han ido del país, pero al mismo tiempo hay gente que está convencida de que nada va a pasar.
Fernanda es uno de los 50 chilenos que se encuentra viviendo en territorio ucraniano. Felipe vive en Kiev junto a su esposa y su hijo menor de 2 años y están asustados con la posibilidad de una guerra. Yo creo que va a pasar obviamente un conflicto porque la situación está muy tensa, Yo, como te dije, no deseo que pase un conflicto, pero yo lo que veo y analizo es que va a haber un conflicto, ya que los rusos se quieren tomar esa parte de ahí del Donbass, sí o sí. La Embajada y el Consulado de Chile en Varsovia, Polonia, han desarrollado un plan de emergencia y de comunicación permanente con los chilenos residentes en Ucrania, entregándoles información y apoyo ante una posible evacuación. Claro, Mónica, en Kiev la situación es de aparente calma. De hecho, también se han subido algunos videos en las redes sociales donde ha habido una noche normal en el día de hoy. Pero vamos a ver la zona que sí es candente, Revisemos. que es la siguiente, donde está de color rosa y azul Donetsk y Lugansk, que decía son estas dos regiones que componen la denominada zona del Donbass. Aquí se están produciendo, según los informes de Rusia, ataques, bombardeos por parte del ejército ucraniano. Esta zona está dividida, como tú decías, entre ucranianos que apoyan el gobierno de Kiev y los prorrusos, que son estos movimientos separatistas que son apoyados por el Kremlin. Y Rusia los quiere o anexados o básicamente como repúblicas independientes, que es parte de lo que se esbozaba en estos acuerdos que dieron de alguna manera un cierto grado de tranquilidad por ahí por el 2014, los acuerdos de Minsk, para que la gente sepa, cuando les hablan de los acuerdos de Minsk, son esos, hablan de elecciones locales y tal vez de un futuro estatuto de cierta independencia. Claro, y esas zonas en las que están ahora moviendo son las zonas que han sido evacuadas en las últimas horas por parte de los prorrusos con ayuda del Kremlin. Pero claro, acá Estados Unidos y Occidente y también la OTAN han dicho de que estas son pretextos, son una bandera falsa, dicen, para que está haciendo Putin para generar caos y así obviamente generar un conflicto mayor. No digamos que esto está ocurriendo recién, es una zona desde el 2014 que se encuentra en un enfrentamiento constante con 14.000 muertos hasta el día de hoy. Oye, y lo bueno también que veíamos ahí en el mapa es que la gente se podría preguntar, ¿y por qué nos tiene que importar? Bueno, aparte porque el mundo nos tiene que importar siempre, es porque desde Rusia vienen el gas de Europa y eso es súper relevante. Entonces atraviesa por Ucrania, por eso Ucrania empieza a ser tan importante. Todas esas ex repúblicas soviéticas son paso o fuente o paso de recursos energéticos súper importantes, petróleo, gas, tanto así que Putin quería saltarse Ucrania y hacer un gasoducto que está construido que se llama el Nord Stream 2, que pasara directo desde Rusia hacia Alemania, y con esto básicamente entonces Alemania dijo no puedo aprobar que entre en funcionamiento aún porque deja de ser importante Ucrania y por lo tanto como lugar de paso del gas, por lo tanto podrían invadirla aún más fácil. Claro, y esas han sido unas críticas también que se le ha hecho a Alemania respecto a no tener una postura más firme. Además hay que decir que el actual canciller es el que vino después de Angela Merkel, una figura trascendental, importantísima en Europa. Olaf Scholz, el actual canciller de Alemania, no tiene la misma muñeca política, diplomática que Angela Merkel y se le pide más, lógicamente, a este canciller. Pero bueno, es una situación que todavía está en desarrollo. Vamos a ver mañana que hay ensayos militares con la presencia de Vladimir Putin en el Mar Negro. Ensayos militares, Mónica, que van a incluir misiles balísticos y cruceros. Esos ya armas que estamos hablando ya de otro calibre. Vamos a seguir con noticias del mundo. Vamos ahora a la peor tormenta que está golpeando el Reino Unido en 30 años. Hablamos de Eunice, que ha generado vientos de hasta 200 kilómetros por hora. No solamente el Reino Unido, esto incluye Irlanda, Gales e Inglaterra, lógicamente, sino que también otros países como Portugal, Alemania y también Bélgica han sufrido los estragos de esta poderosa tormenta que hasta ahora no ha dejado víctimas fatales, por lo menos en territorio británico, pero sí ha dejado estas postales, Mónica, que obviamente generan mucho miedo, que es estos aterrizajes en medio de estas ráfagas de viento que se hacen muy difícil para los pilotos y obviamente esto ha generado también la cancelación de decenas de vuelos en el Reino Unido. Otra imagen también, Mónica, de los transeúntes. La idea o la orden de las autoridades que nos sacan a las calles porque se pueden producir situaciones como esta. Una mujer que no podía salir de las ráfagas de viento, que había salido recién a comprar en el supermercado y tuvo que llegar los bomberos a ayudarla. Estas jóvenes que también trabajaban en este local tratando de ordenar como sea estos carros de supermercado que estaban ahí en ese lugar. Mira la fuerza que tiene el viento de la tormenta Eunice, que va a seguir por estos días en esa zona de Europa. Oye, impresionante. El otro día veíamos las otras imágenes, ¿te acuerdas de la de Alemania con el ferry?
que rompía la ola las ventanas del barco. Es bien impresionante lo que vemos y además como el clima, lo hemos dicho en otras ocasiones, con el cambio climático se agudizan también los fenómenos y terminamos viendo imágenes, hemos visto en otras ocasiones, pero son cada vez más frecuentes como esta. Sí, es una tormenta, como te decía, que va a seguir en los próximos días, que ha generado varios inconvenientes, entre ellos que actualmente hay más de 100.000 clientes en el Reino Unido. Prueban cómo resistir hacia atrás. ¿Has visto cuando uno se echa para atrás a ver si el viento te sostiene? En Punta Arenas, por ejemplo, uno se echa como que el viento te sostiene. Así mira, ahí están los turistas en Bélgica, esto específicamente, no en el Reino Unido, para que veas que ya se está trasladando a otros países de Europa esta tormenta Eunice. Vamos a cambiar de tema, Mónica, con lo que está ocurriendo en Canadá, con estas protestas que ya cumplen 3 semanas. Esta instalación, esta toma de los camioneros antivacunas en el centro de Ottawa, la capital de la ciudad. Bueno, el primer ministro Justin Trudeau les había advertido. Acá ya esta manifestación sobrepasó los límites y los vamos a desalojar. Bueno, llegó la policía canadiense y desalojó entonces a estos camioneros, y no solamente transportistas, sino que sectores antivacunas, que en realidad son la minoría ya en Canadá, Mónica. De todas maneras, esta manifestación dicen que van a continuar. Han bloqueado ya en días pasados este puente importantísimo que había entre Estados Unidos y Canadá. ¿Qué les molestaba a estos camioneros específicamente, Mónica? Que ellos no querían la vacunación obligatoria, que ese es el mandato que hay en Canadá para los viajes transfronterizos. Bueno, Estados Unidos tiene la misma regla. Todos los camioneros que crucen la frontera tienen que estar vacunados. Además que los camioneros acá son la minoría. Según el sindicato de camioneros en Canadá, más del 80% de sus conductores está completamente vacunado. Así que son la minoría. Pero claro, un país tan grande como Canadá, basta con que 300 camiones paralicen la ciudad para que se noten los efectos de esta manifestación. Para ganarme las pullas de los antivacunas me parece tan egoísta además, y además tienes el tema transfronterizo, o sea, tú no puedes pretender que otro país acepte más encima tu idea de no vacunarte porque pones en riesgo a otras personas. O sea, les gustan o no las antivacunas así. Así es. Vamos a cambiar de tema, Mónica. Tú sabes que una de las cosas más molestas que hay en las ciudades, en las grandes urbes, son los ruidos, específicamente los que vienen desde los vehículos, motocicletas, que están en mal estado o que incluso las modifican para que suene más fuerte el motor. Obviamente no teniendo en cuenta lo molesto que es para las personas que transitan por estas calles. Lo que va a hacer París a partir de ahora es que ya instaló un radar sonoro que mide los decibeles y obviamente también capta al vehículo que está generando este ruido. La idea es que este plan se instale a partir del 2023 ya con multas para quienes generen ruidos molestos cuando se sobrepase un límite específico de decibeles en cuanto a los sonidos. Fíjate que una moto en la noche de París puede despertar a 10.000 parisinos. Ese es un estudio que han dicho en este país, en esta urbe de millones de habitantes que obviamente tienen un gran tráfico, pero en la noche es cuando se nota más este tipo de situaciones. Le podemos dar la idea a Emmanuel Macron que agregue multas para los que tocan la bocina cuando no es necesario. Bueno, y también te revientan los oídos. Sí, para todos los ruidos molestos, esta dicen que va a ser la solución, a pesar que en todo caso ya habían algunas medidas, pero la policía para atraparlos in situ van a ocupar entonces este tipo de radar. Muchísimas gracias, Mario. Seguimos atentos entonces sobre todo lo que ocurre en Ucrania. Siempre el área internacional de Chilevisión Noticias y CNN Chile, atentos a las noticias. Nos vemos, Mónica. Cuídate. Chao. Y nos vamos al país, volvemos de regreso para contarles que el municipio de Maipú frenó la construcción de viviendas en una toma de la comuna. Así detuvieron un verdadero negocio ilegal que opera en esos lugares. ¿De qué se trata? De bandas organizadas que construyen casas y luego las venden a personas que viven en la calle, lucrando con espacios además que ni siquiera les pertenecen. Un panorama similar es el que se vive en la Cuarta Región. Algunos llegaron hace años y otros hace solo unos meses. Unos solitarios, otros con familias completas. Se instalaron en las cercanías de un paso bajo nivel en la comuna de Maipú y allí levantaron sus viviendas. Yo creo que en Maipú pasa lo que está pasando en muchas comunas hoy día en Santiago y en todo Chile, que ante el enorme déficit habitacional que estamos presentando, muchas personas se han visto obligadas a tener que recurrir a la toma de espacios públicos, a la vivienda en campamento. Pero en las últimas semanas la cantidad de personas viviendo en tomas ha ido en aumento, situación que molesta a los vecinos de la comuna. Yo no te podría decir si son ellos exactamente, pero los robos han sido más frecuentes. ¿Para qué te digo el bullicio del fin de semana? Hoy día es viernes.
Hoy día comienzan y terminan el día domingo. En este campamento no solo están sus casas, hay quienes también usan este sector para trabajar. Los trajeron ahí, porque tienen casitas bien hechas, de 2 pisos, tienen gimnasio, peluquería, almacenes, todo. Alguien los trajo y los instaló ahí. Efectivamente, esto es lo que está investigando el municipio en estos momentos. ¿Quién los instaló allí? Quienes se aprovechan de la situación de cientos de familias vulnerables que buscan una vivienda. Así aparecen las construcciones, casas nuevas, sin ningún ocupante. Hemos detectado la existencia de bandas que se dedican particularmente a tomarse terreno para levantar edificación y posteriormente venderlas a familias necesitadas. No es que una familia llegue y se tome el terreno, es que existe un negocio detrás de una persona lucrando con la venta de un terreno que no le pertenece. Son bandas organizadas, buscan terrenos vacíos, allí construyen los inmuebles por los que pronto cobrarán, negocio redondo del que incluso participan personas que viven en las cercanías. Yo no estoy en desacuerdo que ellos puedan venir, pero gente que venga a hacer el bien. Gente que venga a trabajar. Gente como Lorena, quien hasta el año pasado estaba viviendo en situación de calle y que encontró su hogar en este campamento. Para mí tener esa casita ya es harto. Es harto porque el dolor que sentí de vivir en la calle es fuerte. Eso se vive fuerte. Y no me gustaría que ninguna otra persona lo viviera. Y por ello el municipio no ha desalojado a quienes viven en forma irregular. Sus esfuerzos se concentran en evitar la propagación de estos inmuebles. Porque ¿cuál es la diferencia? Si yo logro llegar a tiempo, lo que hago es botar una edificación y fregarle el negocio, por así decirle, a una banda organizada. Pero si llego 5 días después, me toca desarmarle la casa a una familia y dejar una familia en la calle. Escenario que se repite en otros puntos de la capital y también en otras regiones. Este es el panorama en Coquimbo. Empezó a llegar más gente, hicieron llamado a través de las redes sociales que vinieran nomás a tomarse terreno, así como que aquí estaba dado. Y ahí empezó el problema. Cansados de los conflictos con los nuevos moradores, estos vecinos comenzaron a construir cercas e incluso levantaron zanjas para evitar que ocuparan sus terrenos. Ha habido peleas entre ellos, hemos tenido que llamar a Paz Ciudadano todos los días prácticamente. Ayer andaba un tipo apedreando las casas. Episodios que dejan en evidencia la crisis habitacional en nuestro país, que afecta tanto a quienes ya tienen sus casas como a quienes desesperadamente buscan un techo bajo el cual vivir. Se acerca marzo rapidísimo y surge la gran interrogante de la vuelta a clases presenciales. En los colegios aún existe la controversia, pero ¿qué va a pasar con las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica? Lugar donde muchas especialidades requieren evidentemente práctica y por ende un sistema presencial. Así lucían antes y así lucen hoy. Se trata de las universidades, donde sus alumnos han estado 4 semestres completos sin pisar una sala de clases de forma totalmente normal. Pero, ¿qué pasará en marzo? La apuesta por la mayoría es la vuelta a la presencialidad de forma completa. La Universidad Central para el año 2022 tiene una planificación para avanzar en clases presenciales en un 100%. No, vamos a apostar abiertamente por las clases presenciales, ¿no? Eso es la universidad, requiere la presencialidad. Lo mismo en el caso de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y otras casas de estudio que ya anunciaron en sus portales web la vuelta a clases presenciales. Se cumplen las medidas, los aforos, los cuidados dentro de las salas de clases, yo creo que no debería haber ningún problema. Asistir presencialmente a la universidad es una motivación. Motivación que va mucho más allá del aprendizaje, sino también de las necesidades de desarrollo social e identitario, según manifiestan los expertos y las mismas universidades. La vida universitaria es muy importante en la formación personal de los estudiantes. Nosotros no solamente transmitimos conceptos, transmitimos conocimientos, sino que también queremos que los estudiantes vivan una experiencia que es muy importante después para su desempeño profesional como personas. La verdadera educación requiere presencialidad, requiere el cara a cara, requiere conocer los gestos, los anhelos. Eso las pantallas no pueden suplirlo. Presencialmente uno ya tiene más contacto, uno ve a la gente, uno sabe quiénes son sus compañeros. Sí, porque cuesta mucho de repente estar todo el año en la casa y después asociarte a gente que tú no conocías. Lo social, emocional, psicológico y otra serie de áreas valóricas que contribuyen al desarrollo personal.
Sin embargo, inevitablemente, también se deben considerar las medidas sanitarias. Van a entrar una cantidad enorme de alumnos en la sala, a la cual son pequeñas, no hay una ventilación correcta y por lo tanto no va a haber distanciamiento social. Los riesgos que ellos puedan tener o contraer dentro de un recinto son los mismos riesgos que ellos pueden contraer dentro de una sala de cine, de una sala de teatro o de un mall. Opiniones divididas, pero lo cierto es que los restaurantes, los estadios, los centros comerciales, el transporte y hasta los conciertos ya están funcionando. Así es que algo tan elemental como la educación debería retornar a la presencialidad. La opinión queda a juicio de cada uno. Y a los 89 años murió Isabel Pitica Uvilla, la primera vedette nacional del Bim Bam Boom. Su talento la llevó a recorrer los escenarios de revistas musicales más importantes del mundo. Con su trabajo, además, sacó adelante su numerosa familia, que además encontró en ella una inspiración. 8 de sus 10 hermanas se convirtieron más tarde en vedettes. Esta es la historia de la Pitica. Fue el símbolo del destape chileno. Noche, luces, brillos, glamour. La vida bohemia santiaguina tenía una sede. El Teatro Ópera en la calle Huérfanos albergó por décadas un show inédito, polémico, pero que causó sensación en el público. La revista llegaba a tomarse las noches de la capital y ellas eran las divas del espectáculo. Mi madre entró a ese mundo casi por casualidad. El teatro número 1 de revista que había en Chile. Era despampanante. Cada figura que se traía de Buenos Aires, de Uruguay, del Perú, de Bolivia. Chilenas llevando plumas, bailando, cantando y mostrando piel en un Chile entonces muy conservador. Se subieron al escenario y demostraron ser capaces de brillar igual o más que las famosas vedettes extranjeras, principalmente venidas de Argentina y Uruguay. Isabel Uvilla Allende, una chilena curvilínea y carismática, con 17 años abrió paso en el show del Bim Bam Boom. Tengo más plumas. Pero la historia de la Pitica, como se hizo conocida en el mundo revisteril, no siempre fue de reconocimiento y aplausos. Su padre enviudó y quedó al frente de una familia con 14 hijos, 10 mujeres y 4 hombres. Porque ella no tenía muchas expectativas, dado que estaba en la Gran Depresión. Ella nació en la época del 30. Y en el mundo, y acá en Chile sobre todo, la condujo a muchas privaciones. Hambre y otros temas, pero trató de ayudar en lo que podía en la casa con la poca educación que tuvo. Tuvo que dejar de estudiar cuando apenas cursaba su enseñanza básica porque la necesidad era más grande. Trabajaba en lo que podía cuando surgió la posibilidad de probarse en el Teatro Ópera. Fue así como aprendió a cantar, bailar y moverse con total confianza. Rápido consiguió el papel protagónico del show. Y cuando estaba en la última fila empezó a notar el disgusto de las compañeras extranjeras con ella, entonces le tocó más o menos fuerte, le hacían codazos, zancadillas, le pegaban en los ojos, le estiraban las manos, etc. Entonces, en un momento de furia, por llamarlo así, mi mamá tenía el genio liviano, le pegó un zapatazo a una con un taco de como 15 centímetros que era en esa época. Con carácter, inquieta, perseverante y, cómo no, talentosa. Ese talento fue el que la convirtió en la primera vedette nacional. Con ese mérito, llegó a actuar en reconocidos teatros del continente y también de Europa. Sí, vamos a presentar a esta gran vedette, esta gran amiga como es Isabel Uvilla. Apasionada por la música y con una voz que le permitió grabar varios discos. Aquí, invitada a un programa producido por la icónica Feria del Disco, contó sobre su pasión por el espectáculo y anécdotas vividas en su trayectoria musical. Cuando yo entré al Bim Bam Boom, lo primero que hacía el dueño, Buddy Day, decir, ponte un traje de baño, porque eran trajes de baño, no eran bikini. Ponte un traje de baño, pasarela, y uno tiritaba, porque así como se le doblaban los tacos, y a ver, ya, entonces ya, sirve. Pasó de eso a ser la vedette principal del Bim Bam Boom. Decía, quand tu me prends dans ses bras, il me parle tu voix, je vois la bien rosée. Pero mi madre era muy inquieta y siempre tuvo el deseo de superación. Como había tenido tantas privaciones,
ella quería surgir en la vida, que fue como el mensaje más fuerte que nos transmitió a nosotros. Una precursora en el nicho del espectáculo nocturno y que conquistó mucho más que el escenario del Teatro Ópera. A los 89 años y producto de un paro cardiorrespiratorio, se despidió Isabel Uvilla, dejando, eso sí, un legado digno de aplaudir, tal como lo hizo su público para reconocerla durante los tiempos gloriosos de la revista chilena. Shakira, Luis Miguel, Miriam Hernández y muchos más son artistas que hemos visto evolucionar sobre el escenario de la Quinta Vergara, esa Quinta Vergara, y en esta época comenzamos a preocuparnos de ese show, ¿no? Bueno, un crecimiento que los muestra como jóvenes debutantes hasta convertirse en grandes estrellas de la música latina. Luis Miguel tenía recién 14 años, mucha gente dice, no, con Luis Miguel tiene 15 años. No, Luis Miguel todavía no cumplía los 15 años. Hay mentira en la sombra de tu piel. Su llegada era más bien a un público muy joven. Yo me acuerdo que estuve en la Quinta Vergara esa vez, el año 85, y fue un exitazo. Porque tú no tienes corazón. Tú que sabes del amor, maldita tú. Hace 37 años que Luis Miguel debutó en el festival. Cuando el mexicano llegó a Viña, ya tenía 6 discos bajo el brazo. Estaba muy emocionado, estaba de verdad como que no daba crédito, porque claro, era un niño viendo Tremendo Monstruo. Regresaría un año después, el 86, y el 90, con 19 años, volvería a causar furor en la Quinta Vergara. Miguel, que estuvo de nuevo en el 94 y en Viña 2012, es uno de los tantos ídolos que hemos visto crecer en el festival. 22 años tenía Lucero cuando la vimos por primera vez en la Quinta Vergara. Ese verano, su supuesto romance con Felipe Camiroaga dio que hablar por años. Eso ya no se dice porque no está él para defenderse. No, yo creo que la verdad es que era esa amistad tan linda. Claro que me parecía guapísimo. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural. En el 94 volvería convertida en toda una ídola en el continente. Ya era conocida como la novia de América, una que veríamos por última vez en el festival en el año 2001. En 2014 casi vuelve a pisar la Quinta, pero una polémica por fotografías que la mostraban cazando animales con su novio truncaron su regreso. Pero si es por hablar de divas que nacieron en Viña, Miriam es infaltable. No cabe duda que este es el mejor momento para decirle que en Viña del Mar hay amor y que seguramente esta noche el hombre que ella ama está en el escenario de la Quinta Vergara. Ahí subí la escalera desde el jurado a cantar, fueron 3 canciones, ¿no? El hombre que yo amo, Quiero saber y Hay amor. Quiero ver lo que tramas por quién vas. Quiero ser la primera en saber quién me engaña, la primera en saber si no es a mí a quien amas. De mucho nerviosismo. Quiero saber, déjame ver, quiero saber quién anda en mi lugar. Ansiedad también. Año 89 y Miriam Hernández se enfrentaba por primera vez al Monstruo, un show que le daría vitrina internacional y le ayudaría a convertirse en la baladista de América. Fue una noche increíble para mí. Porque solamente nosotras sabemos lo que es y lo que sentimos cuando encontramos a ese hombre que se ama. El público me premió con ese aplauso intenso, con ese coro. Que yo amo tiene algo de mí, la sonrisa ancha, tierna, la mirada. Y de ahí parte mi carrera internacional. Mi María.
Miriam, que regresó en el 91 y luego en el 94 al festival. Para ese entonces, sus canciones ya sonaban en gran parte del continente. En el 2001 llegó a la quinta estrenando un look y estilo mucho más pop. Debut y crecimiento en Viña que no todos quisieran recordar. Rumores aseguran que a Shakira estas imágenes no le gustan tanto. Eres sensacional. En el 93 Shakira llegó a Viña con solo 16 años y un look muy distinto al de ahora. Salió tercera en la competencia, volvería en el 97 ya augurando la gran figura en la que se convertiría. Necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Shakira ha sido deseada no solo por autoridad de Viña del Mar, sino por muchos productores que la han querido traer. Pero Shakira llegó un momento que era impagable, o sea, el costo de traerla era altísimo y no daba el presupuesto de Viña del Mar. Ricky Martin es uno de los artistas emblemáticos que ha crecido en la Quinta Vergara. Fuego contra fuego es amar. Fuego del que no puedo escapar. Estas imágenes son del año 93 y estas otras del 94, los primeros shows de Ricky en Viña, escenario al que volvería el 96. Pasarían 9 años para que regresara el 2007, luego el 2014 y finalmente el 2020, el último Viña hasta ahora. Ídolo latino ligado 100% a Viña, igual que Miguel Bosé. En el 81 Miguel Bosé dio esta presentación, pisaría en total 10 veces el festival. Yo seré un hombre por ti. 14 premios entre gaviotas y antorchas se ha llevado el español. Fue homenajeado incluso por ser el artista que más veces ha estado en Viña. Quiero mostrarte entonces y destapar tu merecido, el gran premio ícono para Miguel Bosé. Ahí está Miguel. Hay gente que le puede gustar y gente que no le puede gustar y es justo y lógico y normal que suceda, pero lo que importa es que al artista le gustó y que tenga un significado para él. Por ponerte algún ejemplo, te diré. Grandes ídolos de la música cuya evolución tenemos registrada sobre el escenario más importante de habla hispana, un festival que ha sido cuna y trampolín de las estrellas más importantes de la música latina. ¿Y Chayanne? Voy a presentar una queja editorial en estos dos canales, el colmo que me ha estado Don Chayanne. En fin, finalizan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión. Ya viene un nuevo capítulo de El discípulo del chef y en CNN Chile Magazine con Fresia Soltov. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por informarse con nosotros y que tengan un excelente fin de semana.